Hace 18 años, Sam Raimi nos entregó su primera adaptación del personaje. Con el tiempo y gracias a diferentes circunstancias, otros directores llegaron a ofrecer sus propias versiones de lo que, para ellos, es Spider-Man. Cada uno se acopla a cierto sector del público. Muchos se dejan llevar por la que vieron primero, otros por lo que les parece más fiel a los cómics que revisaron y otros solo se fijan en la diversión. Ninguno de estos está equivocado del todo. Sí, ahí viene el vato que condena la versión del UCM, o yo que me atrevo a decir que el de Mark Webb es una porquería. Sin embargo, esa es una declaración egoísta de parte de todos nosotros. En muchos casos, son opiniones subjetivas, y no vemos más allá del personaje. Muchos condenan a Far From Home por completo solo por los errores de Peter Parker. Otros dicen que The Amazing Spider-Man 2 es buena por incluir al arácnido carismático de los cómics. Todas estas son opiniones, pero son solo eso, opiniones. Pero si deseamos saber cómo es que se debe adaptar bien al Hombre Araña, debemos dejar ese egoísmo de lado y hablar con hechos. ¿Cómo hacer una buena adaptación de Spider-Man? Para fines de este canal, usemos a nuestro héroe de ejemplo. Iniciemos con qué es una adaptación. Para este tema, la podemos definir como un conjunto de cambios que se realizan en una obra literaria, musical, etc., para destinarla a un medio distinto de aquel para el cual fue creado. Como pueden ver, en ningún lado se especifica que un elemento deba ser trasladado por completo o sea una copia del mismo, sino que debe acoplarse, debe sufrir una serie de cambios que den sentido al medio en el que se está implementando. Lamentablemente, estos cambios pueden ser no del agrado de todas las personas, pues como simples consumidores de contenido, no están acostumbrados a deconstruir todo lo que rodea una producción audiovisual. Los cambios no se hacen por el placer de los directores o guionistas. Bueno, en algunos casos sí, la mayoría de estos son correctos, porque lo que todo director está buscando es crear un producto digno. En este caso, una película. No podemos imaginarnos a Mark Webb adaptando paso a paso los primeros 20 números de Ultimate Spider-Man, porque en una película eso significaría un montón de historias sueltas sin muchas cosas que lleven a ningún lado, varias quedarían incluso en el aire. El formato de cómic tiene un modo de narrativa fragmentado, que llega a ser mucho más lento que el de series de televisión o novelas, pues en ocasiones, tramas que parecían concluidas continúan años o décadas después cuando las retoma algún otro escritor. Es por eso que los creadores normalmente recurren a mezclar varias historias en una sola. Por ejemplo, Christopher Nolan, que como mencioné en un video anterior, usó como fuente principal 3 cómics para la creación de su película de Batman, The Dark Knight Rises. Se convierte en su propia historia sin plagiar las tramas originales, crea algo nuevo. Sam Raimi hizo lo mismo con su trilogía, donde varias situaciones son sacadas de múltiples números de The Amazing Spider-Man durante los 60 y 70s. El objetivo es lograr que el guión se acople a 2 horas de película siguiendo las reglas básicas de la escritura, introducción, desarrollo y final, aunque a estas se les agrega otras como el clímax, pero no los voy a marear con todo eso por ahora. Conociendo estos elementos básicos, se debe conocer que el objetivo de hacer cada una de las películas debe contar con cierta libertad creativa para que tenga su propio estilo. Por ejemplo, en la trilogía de Sam Raimi, Sony solo se involucró activamente en el desarrollo de la tercera película. En las 2 de Mark Webb tenían un control creativo mucho más grande, esperando crear un universo cinematográfico, y en el UCM pues ni se diga, se llegó a un mundo ya establecido, perspectiva no tocada nunca por el Hombre Araña. Conociendo esto, debemos comprender que cada versión fue creada con un contexto eternamente distinto, ya sea por la época o por el propio mundo ficticio en el que trata de adaptarse. Por ende, y aunque yo mismo lo he dicho con anterioridad, la comparación de 2 o más adaptaciones es algo injusta, aunque no inevitable. El de Sam Raimi buscó representar las historias que lo marcaron en la infancia. Mark Webb rejuveneció el concepto tomando la base de Ultimate Spider-Man, y el del UCM tiene que mezclar ambos mostrando un ajuste al mundo de otros héroes con la desventaja de tener que alejarse de las anteriores, teniéndola en mi opinión un poco más difícil que los 2 directores pasados. De este modo podemos decir que los 3 son muy diferentes, pero ese es parte de su encanto. No importa quién consideres como el peor o el mejor, cada director ha plasmado su estilo propio muy rápido y fácil. Es bastante sencillo distinguir cuál película es cuál o de qué saga estamos hablando, al menos si las conoces todas. Trae a Spider-Man al mundo real, ese es el objetivo y todos lo han hecho en cierta medida muy bien.
El Hombre Araña cuenta con una serie de características que hemos visto los últimos 50 años. Debe ser el nerd de la clase, un marginado que trata de encajar pero nadie lo acepta, con pocos amigos pero cuyo amor de sus tíos lo mantienen con el autoestima estable. Esta faceta ha sido representada en partes, más por Sam Raimi, aunque Mark Webb hizo todavía más énfasis en Ben Parker. Dentro del UCM, Peter y Ned necesitan no congeniar mucho con otros, pero tampoco es como que les parezca muy importante, como que cada quien está en su pedo y estas facetas sociales no existen demasiado. En los cómics, y aunque parezca cliché, porque lo es, en el mundo de hoy las cosas ya no son así, las clases sociales estaban muy marcadas, bravucones en la cima de la cadena alimenticia. Nuestro adolescente debe ser discreto y no puede usar sus poderes para desquitarse. La muerte del tío Ben es un aspecto importante de su vida, claro que sí, pero tampoco debemos ignorar que es un motivante para que salga a luchar, mas no la única muerte que lo ha marcado en su vida. En toda su historia ha tenido que despedirse de un montón de personajes que lo han apoyado y lo han hecho sufrir de diferentes formas, todo porque son seres cercanos. Toda persona que se mantiene cerca de él termina sufriendo, y esa es parte de la maldición con la que tiene que vivir. De este superhéroe en específico, es dolor y sufrimiento muchas veces las que debe aprender a la mala. Saber que en el fondo puede levantarse, pero esto va a conllevar muchos sentimientos negativos. Por ejemplo, en Into the Spider-Verse vemos a un Peter Parker gastado, la vida lo trató de la fregada, de tal modo que no desea más la vida del vigilante. Todo le da igual. Peter puede ser optimista y cómico, pero dentro de la máscara le duele cada pelea, y es muy humano de su parte sentirse harto de su propio lema, el poder y la responsabilidad. En la cinta animada tenemos una muestra sobre cómo adaptar al personaje. Es una película donde no tenemos al Peter de siempre, es opuesto, es todo lo que no esperaríamos de él. Pero la historia trata también los conflictos que se convierten en una buena versión, porque se adapta a la trama de la propia película. Ahí está el truco, la adaptación. No se trata de copiar lo conocido, sino de saber cómo traspasarlo a un medio distinto y que siga funcionando sin aquejar los elementos más conocidos del propio personaje en cuanto a su origen e historia. Entonces, ¿qué es o no una buena adaptación? ¿Por qué condenar al del UCM por sus cambios y el de Andrew Garfield también con los suyos? Bueno, aquí entra el estereotipo del experto en Spider-Man y su figura por la cual el fandom del personaje se ha vuelto tan tóxico. Este muchacho, por ejemplo, es el que normalmente te dice que el Spider-Man de Tom Holland no es Spider-Man porque el tío Ben esto y Iron Man lo otro. El problema es que las críticas no son tranquilas ni constructivas, sino que se hacen con un odio muy gracioso si me lo preguntan, o al menos a mí me causa risa. ¿Cómo se toman tan personal algo como esto? Andrew Garfield a mí me parece un pésimo Spider-Man, sí, pero no me ven publicando a cada rato en videos o en publicaciones de Facebook y Twitter que me esté mofando de saber más de ustedes por pensar eso, porque, bueno, es muy mi problema si lo veo como la versión más alejada de lo que para mí es Spider-Man y el de Tobey Maguire es más cercano a esa etiqueta, para mí. Por ejemplo, nadie habla de los aciertos del UCM en ese sentido, como ver a Spider-Man junto a otros héroes o manteniendo un buen equilibrio entre la comedia y la seriedad a la hora de los combates, o que le vale cuando lo detienen, él tiene que hacer su trabajo porque es su deber, o que deja a la chica plantada en el baile para detener a un villano, o que se levanta del suelo por más que lo golpean, o que improvisa herramientas con lo que tiene a la mano en el escenario. Ese es Spider-Man para mí. Pero no es una adaptación que se acerque a lo que tú deseas, porque, no sé ustedes, ninguna de las tres realmente se aproxima a mi estándar. El mío está en otros medios, que cuentan con virtudes en todos lados y por sí solos. Buen manejo de la comedia, personajes secundarios y entrañables, problemas económicos, elección entre amistades y actividades heroicas. ¿Eso lo tenemos en las películas? Sí, pero no en todas. Incluso cuando se toca, la verdad es que está muy por encima y se descuida. En algunos que llegan a tocar esos temas y en otras pues brillan por su ausencia. En el cine podemos decir que se puede tener una adaptación perfecta. Claro que no. Todas encontraban la forma de ser distintas, de aportar algo. Lo malo es que esos aportes no serán del agrado de todos nunca. Pueden acercarse pero jamás serán similares. ¿Por qué en videojuegos y en series sí se puede? Mi respuesta es porque hay más tiempo. El trabajo creativo de una película puede ser enorme, pero muchas veces se limita a escenas eliminadas que nunca ven la luz o algunos scripts dentro del guión que jamás llegan a ser filmados.
Sé que no soy el único que al ver uno de los fragmentos en las películas se lamenta porque pudo aportar algo en lugar de ser eliminada. En muchos casos los directores y guionistas deben repartir el tiempo para poder contar e incluir cosas que para ellos sí son realmente importantes. Por malo que suene, no hay espacio para todo en las cintas de 2 horas. Y por eso deben mirar la perspectiva que tendría una película para ciertas escenas, recordando que muchas cosas incluso dejándolas para las secuelas o las eliminan para darse cuenta de que realmente no iban acorde con el enfoque. No pueden incluirlo todo. En cambio, en un videojuego o una serie que por cierto también cuentan con elementos eliminados, hay más tiempo para contar la trama y darle foco a los personajes, tal y como se hace en los cómics. Es por ello que pueden llegar a ser más fieles. Claro, siempre y cuando el equipo creativo esté dispuesto a hacerlo. Aprovecho para repetir un poco que no voy a ver otra vez Marvel's Spider-Man la serie. Dios, me lo preguntan como si me perdiera de algo genial. Para concluir, todos tenemos un favorito, todos tenemos nuestra guía para crear al Spider-Man perfecto y todos tenemos el poder de determinar cuál es el peor. Y eso es porque ninguno tenemos la razón. Todos tienen defectos y siempre encontrarás un pero en alguno de ellos. Puedes ver 30 videos, pero esos solo son de personas que encuentran en una de las versiones algo que se acople a lo que ellos piensan y consideran un buen Hombre Araña. No es el veredicto final. Si estás de acuerdo con que Andrew es el peor, aquí estoy yo, pero si no, ve a buscar un chat de Robbie o a Ráfatos. Esos vatos a lo mejor tienen una opinión distinta a la mía y no por ello es incorrecta. Todos tenemos distintos puntos de vista y perspectivas sobre lo que significa Spider-Man. Al final, la última palabra, ¿qué crees? La tienes tú. Oh, hermano, espera, no te vayas sin antes darle like a la página de Facebook o seguirme en Twitter o Instagram. Subo contenido constantemente de un poco de todo, y es posible que varias opiniones de las que no puedo hacer video terminen por allá, sumado a que te enterarás de nuevos proyectos de la Red Geek. ¡Allá te espero!